Bueno, buenas noches a todos y a todas. No puedo empezar de otra forma que no sea dando las gracias. En primer lugar, pues a toda la gente que ha venido hoy aquí a apoyar la divulgación. Me da muchísimo gusto estar aquí y ver tantas caras, tanta gente, caras conocidas y queridas para mí. Así que muchísimas gracias por apoyar la divulgación. Y por supuesto, pues muchas gracias al equipo del Pin of Science que ha organizado esto. Me consta que esto lleva muchísimo trabajo detrás, que a veces no se ve. Así que muchas gracias a Alberto en particular por esa presentación que me ha hecho. Y bueno, por tenerme en cuenta para estar hoy aquí hablando de un tema que para mí es especial, es un tema en el que llevo trabajando muchos años de mi vida. Vamos a hablar, no hay mucha duda en el título, vamos a hablar de represión franquista. Seguramente si yo os preguntase ahora qué es para vosotros la represión franquista, no lo voy a hacer, pero me imagino que las respuestas irían más o menos por violencia, cárcel, exilio, depuración de funcionariado. Más o menos pensáis en eso si pensamos en represión franquista. Decidme que sí, por favor. Sí, vale, perfecto, pues vais muy bien encaminados. Efectivamente, esas fueron las formas, digamos, más tangibles, más potentes que tuvo el Estado franquista para afianzarse en el poder, pero no fueron las únicas. Hubo otro tipo de represión, quizá menos conocida, pero igualmente coercitiva, que si bien afectó al conjunto de la población, se manifestó de manera específica, de manera simbólica, en el colectivo femenino, en las mujeres. Me estoy refiriendo efectivamente a la represión sexual. Así que hoy vamos a hablar de represión sexual y de qué mecanismos utilizó el franquismo para conseguir ese control sobre los cuerpos, sobre la conducta, sobre la moralidad y sobre la sexualidad femenina. Antes de hablar de esos mecanismos de control, pues vamos a situarnos un poco y vamos a hablar de sexualidad. ¿Qué tipo de sexualidad había en el franquismo? Pues bien distinta para la mujer y para el hombre. Entonces vamos a situarnos, vamos a hablar un poquito de sexualidad femenina. Seguro que os suena bastante si yo os digo que durante el franquismo había un tipo de mujer ideal que tenía que ser sumisa, abnegada, decente y que toda la identidad femenina giraba en torno a su sexualidad, que en ese momento tenía importancia a tres niveles. A nivel individual como símbolo de pureza, de virginidad. A nivel matrimonial como responsable del placer de su marido y, lo más importante, a nivel nacional como responsable de generar nuevos individuos para la patria. La sexualidad femenina era entendida solamente en el contexto del matrimonio y con una finalidad potencialmente reproductiva. Ellas eran, lo que podríamos decir, las parteras de la patria. Y vosotros me diréis, bueno, pues esto hasta aquí más o menos nos suena o lo sabemos, ¿no? El franquismo además no inventa nada de esto. Digamos que durante la Segunda República hay unos intentos de cambiar esa forma de pensar la sexualidad y lo único que hace el franquismo es atajar eso, cortarlo y recuperar un pensamiento que en realidad viene de muy atrás. Lo que sí hace es intentar de alguna forma justificar que esto es una realidad a través de un discurso científico, darle una pátina de cientificismo, por decirlo de alguna forma, a este pensamiento. Os he traído aquí un fragmento de Vallejo Nájera, que seguro que también a alguien le suena, si os suena seguramente será por esta búsqueda del gen rojo, pero también hizo cosas sobre sexualidad femenina. Os leo un fragmento que yo creo que ilustra bastante bien todo esto que acabo de explicar sobre sexualidad femenina. En las mujeres tiene insignificante importancia el impulso interno, siendo fácil a la mujer permanecer virgen de cuerpo y de espíritu durante mucho tiempo. Es el amor lo que la impulsa en más del 60% de los casos a entregarse al hombre, experimentando casi siempre repugnancia por la entrega y sin sentir necesidad alguna de satisfacer su apetito genésico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que ni el impulso sexual femenino, ni el deseo sexual femenino, ni muchísimo menos el placer sexual femenino estaba reconocido. Y si alguna mujer manifestaba alguna de estas tres cosas, incurría a pecado. O sea que había como ahí una concordancia entre ese intento de discurso científico, pseudocientífico, vamos a decir, y el discurso religioso, como sabéis, ese nacionalcatolicismo.
Bueno, pues así más o menos tenemos dibujado el panorama de la sexualidad femenina. ¿Cómo era la sexualidad masculina? Pues bien distinta. Existían esos estereotipos viriles, ¿no? El macho ibérico, el don Juan español. Por supuesto, la sexualidad masculina estaba plenamente reconocida, su deseo, su placer, su instinto, hasta tal punto que a las mujeres se les recomendaba de alguna manera pues elegir a un hombre vivido en ese terreno. O sea, el hombre podía llegar al matrimonio sin ser virgen y el hombre podía realizar prácticas sin esa potencialidad reproductiva como la mujer. Vale, pues tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema, porque si la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y solamente puede tener una sexualidad entendida en ese ámbito matrimonial y el hombre no, ¿cómo vamos a salvar esa distancia? Mejor todavía, con la figura de la prostituta. Ah, una figura bien importante durante el franquismo. Ir al prostíbulo estaba, bueno, pues justificado, al menos no mal visto, no solamente como método de iniciación para los solteros, sino como válvula de escape para los casados. Se calcula que aproximadamente el 60% de los primeros encuentros sexuales durante el franquismo para los hombres fueron con una prostituta. Ahora, pues tenemos un problema, porque hemos dicho que la mujer tenía que ser sumisa, abnegada y decente, y la prostituta representa todo lo contrario, pero yo os estoy diciendo que esto estaba reconocido, y no solamente reconocido, estaba legalizado. Durante los primeros 15 años del franquismo había una reglamentación sobre la prostitución y había prostitutas oficiales, pero también había prostitutas clandestinas. Estamos en un momento delicado, mucha hambre, ese desasosiego en el contexto de posguerra, muchas mujeres viudas, muchas mujeres que se habían quedado huérfanas y que deciden ejercer la prostitución, siendo menores de edad o sin querer pagarle un tributo a esos proxenetas. O sea que tenemos prostitutas oficiales y prostitutas clandestinas. Y hay un aumento bien grande de esa población prostitucional clandestina. Y dice el franquismo, esto no puede ser, porque esto es la antítesis de la buena mujer, así que yo tengo que generar un elemento de control para intentar reprimir esta situación. Y lo va a hacer a través de esta institución, el Patronato de Protección a la Mujer. Es una institución que aparece en 1941 y el objetivo prioritario, pues en principio, va a ser redimir a la mujer caída. La prostituta es el paradigma de la mujer caída y todas esas mujeres que son menores de edad, que están ejerciendo en la clandestinidad, pues van a tener ahí una institución que va a intentar redimirlas a través de la religión, en unos centros de control y de internamientos. ¿Qué sucede? Que esta institución es, si no la más longeva del franquismo, una de las más longevas. Va a tener una vida muy larga. Y durante todos esos años, durante todas esas décadas, esos objetivos prioritarios que iban enfocados solamente en primera instancia a la prostitución, bueno, pues se van dilatando, se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Al final se convierte en una institución represiva no solamente para las prostitutas, sino para cualquier mujer que no converja con ese austero modelo, con ese patrón de mujer sumisa, abnegada, decente, esas parteras de la patria. De modo que al final lo que se va a convertir el Patronato de Protección a la Mujer es un instrumento de control, de vigilancia y de encierro para cualquier mujer, insisto, que no comulgue con ese sistema moral que había ideado el franquismo. Al final va a convertirse en una cárcel moral para la mujer. Bueno, pero estos son unos objetivos muy amplios, entonces yo voy a intentar explicaros más o menos qué dinámica se utilizaba para conseguir esos objetivos. Vamos a empezar hablando con la distribución administrativa o organizativa. Tenía una Junta Nacional que tenía sede en Madrid, que estaba dirigida de forma honorífica por doña Carmen Polo de Franco. Esta a su vez se dividía en una serie de juntas provinciales y estas a su vez en una serie de juntas locales que estaban en la mayor parte de las localidades, de municipios, de los pueblos, o sea que tenía un control absolutamente territorial, un control panóptico de la moralidad femenina. ¿Qué tipo de personas trabajaban en estas instituciones? Pues tenemos por un lado las congregaciones religiosas, sobre todo adoratrices y oblatas, pero la lista es enorme. Todas las congregaciones religiosas en ese momento se pusieron al servicio del patronato y dijeron, mira, toda nuestra infraestructura, tanto arquitectónica como personal, al servicio del patronato. Nuestros refugios, casas, hogares, talleres, todo lo que tenemos que sirva de lugares de encierro para estas mujeres. Y nosotras trabajamos como personal para redimir a estas mujeres. Porque el único camino para la redención de una mujer desviada, por supuesto, es
la religión. Como complemento a este tipo de personal tenemos un personal más de tipo administrativo. En cada una de esas juntas provinciales pues trabajaba el gobernador civil, el gobernador militar, siempre había un representante de sección femenina, acción católica, policías también, jefe provincial de presos y penados, un juez, celadoras y esta figura de aquí que no aparece en todas las provincias, pero en las que aparece tiene una única función: pasearse por la ciudad, por el pueblo, en las zonas en las que se entiende que son peligrosas desde un punto de vista moral, como pueden ser pues, un parque, un cine, en verano una playa, una piscina, y bueno, controla esas actitudes inmorales. Si ve a una mujer que está haciendo algo que considera que no debe hacer, puede llevársela detenida al patronato. Vamos a ver qué sucede en ese momento en el que una mujer es detenida por alguno de estos agentes de control y es llevada a los centros del patronato. Cuando llegan a los centros, en primera instancia llegan a los centros de observación y clasificación, los COC. Van a pasar 3 tipos de prueba. La primera es esta de aquí, una prueba de tipo ginecológico para ver si eran completas o incompletas, si eran vírgenes o si no eran vírgenes. Esto era fundamental para ver a qué tipo de centros iban a ser derivadas. Y luego se le hacían otras 2 pruebas más. Esta que tenéis aquí, que es un test de tipo psicológico, y esta que tenéis aquí, que es un test de tipo moral. Mirad, yo os he dicho que le tengo mucho cariño a este tema, que llevo muchos años trabajando en él. Os he traído algunas de estas fichas de un centro de clasificación y observación de Sevilla. Si veis el resultado de esta chica, es débil mental profunda, esta manifiesta torpeza intelectual y esta directamente es imbécil. Me diréis, oye, pues has traído justo las 3 que... Bueno, no. Yo he tenido oportunidad de consultar pues, cientos de estas fichas y todas tienen resultados muy parecidos, ¿no? Imbéciles, oligofrénicas, subnormales profundas, de todo tipo. ¿Eran estas mujeres realmente, tenían esta capacidad intelectual? Si veis aquí aparece el coeficiente intelectual, son cifras muy bajas y evidentemente estas chicas no tenían ese tipo... Gracias. De coeficientes intelectuales. Lo que se estaba intentando de alguna manera era establecer una equiparación entre una anomalía de tipo psicológico y psiquiátrico con una anomalía de tipo moral para justificar el encierro en estos centros. Estamos hablando de encierros que iban entre 6 meses y 2 años aproximadamente, con varios periodos de reincidencia. Los padres, una vez que las chicas entraban dentro, perdían la patria potestad, las chicas no podían salir en ningún momento, entonces de alguna forma había que justificar ese encierro. La última prueba a la que estaban sometidas era esto de aquí, el reloj moral. No sé si se ve bien, pero bueno, cada uno de estos quesitos está subdividido en cuadros y cada uno de esos cuadros corresponde con una pregunta de una plantilla. Veis que son temas diversos: sensualidad, simpatía, compañías, inteligencia emocional. En función de la respuesta de la joven, si era más o menos inmoral, pues se coloreaba en colores rojos para lo más inmoral y en colores azul o azul claro para lo más moral, para que tengan una idea rápida cuando ven las fichas de si la mujer es más o menos peligrosa, siempre desde ese punto de vista moral. Entonces, bueno, ya sabemos la organización territorial, ya conocemos la disposición geográfica, qué tipo de personal había, cómo llegaban a los centros estas mujeres y qué pasaba una vez que salían de ese COC donde estaban 3 o 4 días. Pues podían ir a diferentes tipos de centros. Yo os he dicho que el Patronato de Protección a la Mujer tuvo una vida bastante larga. Al principio la mayor parte de los centros estaban en Madrid, pero luego consiguieron diversificarse bastante y repartir casi por toda la geografía española distintos centros de distinta forma de encierro. La mayor parte de ellas, cuando salían de un COC, iban a un centro de rehabilitación o reeducación. Era un régimen de internamiento puro, a todas luces, una cárcel. Insisto, los padres perdían la patria potestad, ellas no podían decidir, hasta que no había una reunión de la Junta junto con las religiosas, no se podía dirimir si la mujer salía o no, o sea, era una cárcel. Luego estaban los centros de prevención, normalmente el paso intermedio entre un centro de rehabilitación y la salida. Era un régimen de semi-internamiento, podían ser casas de familia, hogares taller, pues aquí las jóvenes podían salir a veces durante el día, pero siempre tenían que volver por la noche a esos centros del Patronato de Protección a la Mujer.
La vigilancia tutelar, el último paso de ese control, cuando ya salían y volvían a sus casas, había una celadora que primero cada semana y luego mensualmente iba a vigilarlas y controlar que todo estaba bien. Y en última instancia tenemos los centros maternales. Estos seguro que los conocéis, porque seguro que habéis oído hablar de los bebés robados. ¿Sí? Sí. Vale, pues los bebés robados estaban dentro de esta institución del Patronato de Protección a la Mujer. Peñagrande era el que todo el mundo conoce, siempre que sale en la tele sale Peñagrande. O sea que era uno de los centros del Patronato de Protección a la Mujer, así que los bebés robados, digamos que era la punta del iceberg de un sistema de control y de adoctrinamiento moral mucho más grande y mucho más complejo. Bueno, vamos a hablar de algunas consideraciones finales para ir terminando. No sabemos exactamente el número de mujeres que pasaron por esta institución en tantísimos años que se desarrolló. Hay un problema importante con las fuentes y con el archivo para trabajar esta institución, pero aproximadamente se calcula que cada año simultáneamente había 2.000 mujeres internadas y otras 2.000 en vigilancia tutelar. Yo todo el rato estoy aludiendo al final de la institución y que fue muy larga y muy duradera, pero no os he terminado de decir en qué año terminó. La institución termina entre 1984 y 1986, legislada por... El último cambio legislativo fue en 1956 y además fue para ampliar la potestad y las diligencias de las religiosas dentro de los centros. He puesto un intervalo entre el 84 y el 86 porque fue paulatino, cada una de las juntas fue cediendo su control sobre la protección de la mujer a cada comunidad autónoma, entonces bueno, eso se produjo en un intervalo aproximado de 2 años, pero hasta el 86 hubo mujeres internadas solamente por una falta de inmoralidad, que es un concepto, como bien podéis adivinar, pues bastante subjetivo. Estas mujeres vivieron una transición tardía y silenciosa. Tardía porque hacía ya 10 años que había muerto Franco, 10 años que había terminado el franquismo, y silenciosa porque no sabía la gente muy bien exactamente qué era esta institución, y pues ahora, casi 40 años después, sigue siendo todavía, a pesar de que es una de las instituciones pues eso, más longevas y más represivas del periodo franquista, sigue siendo todavía bastante desconocida para el público en general. Por si alguien se lo estaba preguntando, no existía un patronato de protección al hombre que velase por el correcto comportamiento moral masculino, por su forma de moverse, de hablar, de vestirse, de relacionarse. Todo el peso de esa gran represión sexual, gran represión moral franquista recayó sobre los hombros de la mujer. Y aquí la pregunta clave, ¿por qué, no? ¿Por qué se tenía esa obsesión por controlar la conducta moral y la conducta sexual de la mujer? Bueno, en realidad, pues dentro de la lógica franquista hasta tenía sentido, ¿no? Porque la mujer hay que entenderla no solamente como un objeto represivo en sí mismo, sino como un vector de transmisión de esa represión que paradójicamente pues no la dejaba avanzar ni en lo social ni en lo político. Yo os he dicho antes, ellas eran las parteras de la patria, ellas eran las que tenían que generar nuevos individuos a la patria, pero no solo eso, ellas tenían que educar nuevos adeptos al sistema. Por eso su control conductual, su control moral, pues resultó fundamental para la propia supervivencia del régimen. Voy a terminar con esta diapositiva, porque bueno, pues como os he dicho al principio, yo llevo casi 10 años de mi vida trabajando sobre este tema, y cuando tengo la oportunidad de hablar del patronato, pues en un seminario, en una charla, en un coloquio, en lo que sea, pues ellas siempre van conmigo, ellas siempre me acompañan, y siempre me gusta hablar pues para ellas, en forma de homenaje a su historia y a su memoria. Así que muchas gracias, y muchas gracias a ellas también, claro que sí.